Ya, entramos al Aragon. Como bien les había mostrado el contenido, vamos a iniciar con lo que es PHP. Ya, una vez que levantamos el servidor, Aragon, aquí nos creamos una nueva carpetita que diga PHP. ¿Ya? Porque vamos a iniciar este curso con los fundamentos básicos de PHP. ¿Ya? Me creo esta carpeta y esta carpeta está vacía, ¿no es cierto? Y esta carpeta lo voy a abrir con Visual Studio Code, con este editor de texto. ¿Ya? Acá me voy a archivo, abrir carpeta y busco esa carpeta que me he creado ahorita. ¿En dónde está esa carpeta? Está en Laragon, www, y aquí está PHP. Seleccionar carpeta. ¿Ya? Entonces acá tenemos nuestro primer, aquí vamos a desarrollar, vamos a ver los fundamentos, las nociones básicas de PHP. Ahorita no tenemos nada, miren, no tenemos nada. Visual Studio Code es un editor de texto. ¿Ya? Entonces acá vamos a crear. Me voy a crear para hacer la prueba un HTML, un index.html, que nosotros ya lo habíamos visto, cómo crear. Este es un HTML. ¿Ya? Pongo HTML, HTML5 y acá puedo poner hola. Ya, y lo guardo. Ahora me voy a un navegador. Me voy a un navegador, cualquier navegador. Ya. Y aquí, ¿qué es lo que voy a poner para que me reconozca este archivo, este index que está acá? Está en el C, Laragon, www, PHP y acá tengo un index. ¿Cómo puedo abrir? El servidor ya lo he levantado, ya está funcionando el servidor en el puerto 80. Entonces, al igual que XAMPP, colocamos localhost, como ya está en el puerto 80, ponemos php slash index.html. ¿Ya? El localhost, php es el nombre de la carpeta y dentro de esa carpeta hay un index. ¿Ya? Si yo le doy enter, ya me está reconociendo la página, el HTML. Miren, aquí dice hola, que es justamente esto. ¿Ya? Ahorita este es un index.html. Ya acá tenemos un hola. Hasta aquí todos están acá. Alguien todavía no está ahí. Todavía no estamos utilizando base de datos. Así que lo voy a cerrar. ¿Ya? Solo estamos utilizando Laragon y el editor de texto Visual Studio Code. Nada más por ahora. Ya tenemos levantado un servidor y ya tenemos nuestra primera página. Esta es nuestra página. ¿Alguien tiene algún problema en poder ingresar a esta página? O compañeros. La parte de localhost un rato, Sí, repetir. ya. Primero levantan, ¿no ve? Encienden el servidor Laragon. Cuando abren Laragon, les va a aparecer acá. Tienen que fijarse en qué puerto está trabajando Laragon. Si está en el puerto 80, colocan directamente localhost. ¿Dónde se encuentra? Cuando instalan Laragon, Laragon se encuentra en el disco local C, y ahí ven una carpeta que dice Laragon. Entran a Laragon y ahí ven estas carpetas. ¿Y dónde se almacenan los proyectos? Ya, en www. Van a www y en ahí hemos creado una carpetita que dice PHP. Hemos creado. Y esta carpeta lo estoy abriendo con el editor de texto Visual Studio Code. Nada más. Ya lo he abierto con Visual Studio Code y dentro de esta carpeta he creado un index que está aquí.
este index. Lo he creado. ¿Ya? Una vez que lo he creado, acá he puesto un hola, solamente un hola. Nada más. Y luego con un navegador lo he abierto. Si en caso en Laragon está en otro puerto, generalmente hay problemas con los puertos. Si no está en el puerto 80, ustedes deben colocar acá dos puntos y anotar en qué puerto está. Puede ser 8080, digamos. Si en caso no está en el puerto 80, si está en otro puerto, este puerto deben anotar aquí, este número de puerto 80. Si está en el puerto 80, no es necesario anotar. Por ejemplo, si yo lo dejo así 80, puerto 80, le doy enter, me muestra lo mismo. ¿Ves? Lo mismo me muestra. Basa, no sé si ya lo has logrado. Positivo. Ya, te ha dado normal. Sí, sí. Ya. ¿Alguien más tiene algún problema, compañeros? Todos han creado esa paginita y lo han mostrado acá, ¿verdad? Por mi parte sí, todo bien. Ya, muy bien. ¿Alguien que tenga algún problema? Carla. Nadie más, ¿no? No tengan miedo, compañeros. Si es que hay algún problema, alguien me dice, a mí no me funciona todavía. ¿Ya? Vamos a ya. Estoy usando XAM. Ya. Perfecto. Por ahora no es necesario, digamos. Cuando lleguemos al árabe, para ese entonces sí vamos a necesitar lo que es la versión 8. Pero si tienen una versión 7, no hay ningún problema. Lo van a ir actualizando estos días. La versión de PHP. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar. Bien. Bienvenidos al curso de PHP. Vamos a iniciar con nociones básicas de PHP. ¿Ya? Vamos a ver una pequeña introducción. ¿Qué es PHP? Si estamos iniciando en este mundo, debemos saber qué es PHP. Son los acrónicos recursivos de PHP. Hypertext es el procesador de hipertexto. Es un lenguaje de código abierto muy popular, especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Si PHP se incrusta lo que es en una página HTML. PHP está enfocado principalmente a la programación de script del lado del servidor. Esta parte es muy importante, del lado del servidor. ¿Ya? PHP se ejecuta en el lado del servidor. ¿Ya? Entonces, eso como una pequeña introducción. Vamos a ver qué son las variables y las constantes. Como estamos empezando de cero, vamos a ir a las variables. Tenemos variables de tipo texto, variables numéricos, decimales, variables doble, variables booleanos, ya sea switch true o false. Tenemos variables también como vectores, array, un vector, ¿ya? Vamos a ver estas variables. Aquí ya con este index ya estoy diciendo que sí me funciona, o sea, sí está reconociendo la parte del servidor, sí está reconociendo la página. Entonces me voy a crear un nuevo archivito que se llame variables constantes.php. ¿Ya? Dentro de PHP me estoy creando un nuevo archivo que se llame variables-constantes. O ustedes lo pueden poner el nombre que ustedes quieran. B y una C, digamos, lo pueden poner. De variables y constantes.php. ¿Ya? Y PHP trabaja con las etiquetas. Abrimos y cerramos y dentro de esto ponemos PHP. ¿Ya? Dentro de estas etiquetas se va a ejecutar código PHP. Dentro de estas etiquetas. ¿Ya? Algo muy común que podemos ver es cómo imprimir un mensaje.
con eco, y aquí puedo poner entre comillas hola PHP. Ahora, ¿cómo hago en un navegador que me reconozca este archivo? Al igual que el index.html, simplemente cambio el nombre, que se llame variables constantes.php. Ya, entonces en el navegador tengo que imprimir esto, hola.php. Ya, voy al navegador, pongo localhost php, pero ya no voy a poner index.html, voy a poner variables constantes.php. ya, entonces estoy diciendo búscamelo a este archivo php. Ya, y si le doy enter, aquí me dice hola PHP, y es justo lo que estoy poniendo acá. Hola, imprímemelo un mensaje, le estoy diciendo que diga hola PHP. Ya, entonces aquí en el navegador ya me sale hola PHP. Ya, estoy imprimiendo un mensaje. Ahora vamos a ver cómo puedo hacer comentarios con dos líneas diagonales. Con dos líneas diagonales puedo comentar. Voy a poner variables. Ya, con dos líneas diagonales voy a comentar. Este es un comentario en PHP. Ya, ¿cómo se declara una variable? Con el signo de pesos puedo poner una variable de tipo cadena, digamos, cadena que sea igual a hola, perdón, cadena es igual hola PHP. Listo. ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Declarando una variable. Esta variable cadena tiene el valor de esta cadena. ¿Ya? Yo puedo poner eco y puedo mostrar esa variable cadena. Ya lo guardamos. Estoy declarando una variable y con eco estoy mostrando esa variable. ¿Ya? Si lo actualizo, me sale hola PHP. Estoy mostrando lo que es esta variable. ¿Ya? Puedo imprimir otra variable. ¿Qué tipo de variables hay? Ya les había mostrado. De tipo numérico. Num es igual a 12, digamos. Esta es una variable de tipo entero. ¿No es cierto? Acá, mira, podemos ver acá en la presentación. Tipos de variables. Texto, numérico, decimal, doble, booleano y un vector. Vamos a ver este tipo de variables. ¿Ya? ¿Qué habíamos dicho? Cadena. Tipo de variable numérico. Variables de tipo booleano con switch es igual a false, digamos. Tipo de variable booleano. Doble. Num2, digamos, es igual a 2.23. 2.23. Estos son tipos de variables y estas variables lo podemos imprimir. Hay una función propio de PHP que se llama var_dum. Esta función me permite ver el tipo de variable que estoy. Por ejemplo, si es que en esta función le digo var_dum cadena, esta función me va a mostrar qué tipo de variables es esto. Cadena es una variable de tipo texto en este caso. ¿Ya? Acá miren. Acá está. Eco var_dum. Por si están trabajando y en algún momento declaran una variable, pero no saben esa variable cómo está definido, ponen var_dum y este tipo de variable me va a decir qué tipo de variable es. Por ejemplo, lo actualizo. A ver. var_dum. Mostramos num.
Aquí está, miren. Estoy mostrando num, ¿no ve? Que vale 12. Y el var_do me está diciendo que esto es un entero. Este int me dice que es un entero. Si yo voy a imprimir lo que es el switch, el booleano, en var_do, lo guardo, me dice que es un tipo de dato booleano. ¿Bien? Entonces, esta función var_do me sirve para identificar el tipo de variable. ¿Ya? ¿Qué tipo de variable es? Puedo imprimir num2, digamos. Num2. ¿Qué tipo de variable será esto? Actualizo. Es un float. Es un float. ¿Ya? Si declaro un vector, una variable que se llame vector, ¿cómo se define un vector? Puede ser un vector de números, digamos. 1, 2, 3, 4. Este es un vector de números, ¿no ve? Y aquí puedo poner dos puntos. ¿Qué tipo de variable es el vector? Con var_do me dice qué tipo de variable es. Si yo le doy a actualizar, me dice que es una variable de tipo array. ¿Ya? Esto lo vamos a ver. Esto es muy útil cuando ya empecemos a desarrollar sistemas. Declaramos en una variable algún valor, pero no sabemos qué tipo de variable es. Puede ser un objeto, un array, un texto. Con var_do ya nos dice qué tipo de variable estamos declarando. ¿Ya? Entonces esas son las variables esenciales. Ahora vamos a ver los que son las constantes. ¿Qué será una constante? ¿Ya? Bien, acá lo vamos a ver. Acá está una constante. ¿Cómo se define una constante? Pongo, miren, define. Acá pongo el nombre de la constante y acá pongo el valor. Una constante no cambia su valor durante el proceso del sistema. En eso es que se identifica una constante. Voy a definir lo que es el nombre de la constante y el valor. Define nombre y el valor. ¿Ya? Entonces aquí podemos definir la constante. Define el nombre de la constante, por ejemplo la constante pi, y el valor 3.14, 15, 16, digamos. De esta manera estoy definiendo una constante. Lo puedo imprimir también. Hecho, y pongo pi. ¿Ya? Esta constante voy a imprimir. Al definir una constante, este valor no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Ya? Y aquí voy a imprimir. Para que haya un salto de línea, entre comillas simples, dentro de esto puedo imprimir etiquetas HTML, que es el BR, para salto de línea. Se me va a mostrar esto, voy a hacer un salto de línea y luego me va a mostrar esto. ¿Ya? Siempre acá verificamos, actualizamos, acá me muestra el array, hago un salto de línea y acá me está mostrando la constante 3.1415. Yo puedo definir aquí valores, otro tipo de otras constantes. Digamos, un nombre, puedo definir una constante. Nombre que se llame, no sé, sistema web, digamos. Sistema web. ¿Ya? En este caso, nombre va a tener esta constante, sistema web. Si yo quiero mostrar, en vez de mostrar este texto, puedo imprimir nombre. ¿Ya? Entonces pongo nombre y me va a mostrar el texto. Miren, sistema web. Y donde sea que yo ponga nombre, me va a mostrar este texto. ¿Ya? Por eso se llaman constantes, porque no va a cambiar durante todo el proceso que se desarrolle. ¿Ya? Para eso nos sirven las constantes. Definimos una constante.
También podemos ver con var_dum el tipo de la constante. Podemos ver, ya podemos definir números, podemos definir también valores booleanos, al igual que las variables, pero ya van a ser constantes, no va a cambiar esta constante. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá las constantes. Definimos una constante y lo imprimimos, ¿no es cierto? Este punto que ven acá es para concatenar. Si yo quiero concatenar una constante o una variable con algún texto, coloco el nombre de la constante o de la variable, punto. Acá puedo poner el texto. Me sirve para concatenar el punto en PHP. Ya, vamos a ver un pequeño ejemplo. Voy a imprimir nombre, punto. Voy a colocar texto, digamos. Esto es una constante. ¿Ya? Estoy concatenando estos valores. El nombre estoy concatenando con un texto. Y lo puedo concatenar con una cadena, digamos, con una variable. Que diga cadena. ¿Ya? Estoy concatenando una constante con un texto con una variable. ¿Ya? Mira, con este punto nomás. Me sirve para concatenar. Si yo voy acá, actualizo, aquí estoy concatenando. Sistema web es una constante. Este es un texto. Esta es una cadena. Hola PHP es la variable. ¿No es cierto? Con este punto me permite concatenar. Estoy concatenando, uniendo todo esto. ¿Ya? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos variables globales. ¿Ya? Estas variables globales son propias de PHP. Nos dice, siempre están accesibles y se pueden acceder a ellas desde cualquier lugar, desde cualquier página PHP que yo cree. Eso nos dice, por eso se llaman variables globales. Una de las variables es PHP versión. De cualquier página, o sea, en cualquier lugar que yo ponga hecho PHP versión, me va a mostrar la versión del PHP. PHP OS, PHP URL, el puerto y la URL. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Son variables globales. Como bien lo dice, desde donde sea puedo llamar estas variables. Variables globales. De hecho, había uno que era PHP. Aquí ya me aparece, miren, algunas variables globales. PHP-ver, la versión, digamos, de PHP. La versión de PHP. Si yo actualizo, acá me muestra la versión 8.1.17. Si yo quiero que haya un salto de línea, pongo hecho, pongo la etiqueta HTML para salto de línea. ¿Ya? Estoy imprimiendo una etiqueta HTML. Y esta etiqueta HTML me sirve para hacer un salto de línea, ¿no es cierto? Y si yo actualizo, aquí me muestra la versión. ¿Ya? Entre ellas tenemos varias variables globales. ¿Ya? Tenemos varias variables globales. Ustedes pueden hacer la prueba. Tenemos URL puerto. Tenemos el SOS. El OS creo que es el PHP del sistema operativo. Vamos a hacer la prueba. Estas son variables globales de texto. Variables globales del servidor. ¿Ya? Por ejemplo, puerto aquí, la ruta HTTP. Podemos ver una variable del URL puerto. Esto lo voy a copiar aquí. Voy a hacer un salto de línea. PHP. Aquí está, miren, URL. Podemos ver el path, el port, el puerto. Son variables globales. Actualizamos. Aquí está. O el path podemos ver. El path. Sí. El HTTP también.
que miren, varias variables globales. El OS para Windows. ¿Ya? Para este OS me dice para qué sistema operativo está para Windows. Acá tenemos otras variables que lo podemos ir viendo. URL part, digamos. Creo que ya lo hemos visto. ¿Ya? Esto con respecto a las variables y a las constantes. Seguimos. Ahora vamos a ver lo que es los operadores. ¿Ya? Vamos a ver operadores aritméticos y operadores lógicos. ¿Ya? En una variable vamos a almacenar un valor y podemos hacer una suma, una multiplicación, una división. ¿Ya? Este es el módulo, una potencia. ¿Ya? Estos son operadores aritméticos. Luego vamos a ver operadores lógicos. ¿Cuál será la diferencia del igual, del doble igual, que del triple igual? ¿Cuándo se utiliza y por qué se utiliza? ¿Ya? Vamos a ver eso. Volvemos a nuestro Visual Studio Code. Vamos a crear otro, lo que es otro archivo que se va a llamar operadores.php. ¿Ya? Ahora vamos a ver operadores.php. Ya hemos visto las variables, ¿no es cierto? Como inicializamos PHP, abrimos la etiqueta, cerramos, ponemos signos de interrogación, PHP. ¿Ya? De esta manera. Dentro de esto ejecutamos código PHP. Ahora vamos a coser un poquito más. Operadores. Vamos a declarar dos variables. La variable num1, que va a tener un valor de 3, digamos. Vamos a declarar otra variable que se va a llamar num2, que va a tener un valor de 5, digamos. Ya, ustedes lo pueden poner los valores que ustedes desean. Tenemos aquí dos variables que tiene valor de 3 y el otro tiene el valor de 5. Y vamos a utilizar lo que son los operadores. Vamos a imprimir lo que es el num1 más la variable num2. ¿Ya? O en otra o si no, podemos hacer así, o si no, en una variable que se llame suma es igual a esto. A esto. ¿Ya? Suma es igual a num1 más num2. ¿Ya? Y vamos a imprimir lo que es suma. Pueden hacerlo así también, no hay ningún problema. Y aquí estamos viendo lo que es el operador de suma. Dos variables lo va a sumar. ¿Ya? Aquí estamos viendo el operador de suma. Ahora, ¿cómo puedo ver ese archivo? Dentro de PHP ya me voy lo que es a operadores.php, ¿es cierto? Porque hemos creado otro archivo. Ya no son variables, ahora son operadores.php. Imprimimos y aquí me muestra lo que es el número 8. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sumando. ¿Ya? Y ustedes pueden hacer para la resta, para la multiplicación, para la división. ¿Ya? Aquí pueden hacer para la para la resta, para la multiplicación, para la división. Y acá ya podemos poner otro valor. Podemos poner resta, multiplicación y para la división. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo ya operadores: suma, resta, multiplicación y división. Son operadores, ¿ya? Y acá yo lo puedo imprimir. Suma, punto, puedo poner aquí, puedo concatenar, ¿no es cierto? Concateno, espacio, punto, puedo poner resta, digamos. Resta. ¿Ya? Y aquí puedo concatenar los demás. Resta, multiplicación, división. Si actualizamos,
A ver, ¿qué ha pasado? Me muestra el 8, la suma. Si no, lo imprimen aquí abajo, a ver. Aquí está. 8 y el otro es menos 2. Menos 2. ¿Ya? La suma es 8 y la resta de 3 menos 5 es menos 2. Está menos 2. ¿Ya? El 8 es la suma y el menos 2 es la resta. Y ustedes pueden verificar para la multiplicación y división. ¿Ya? Operadores aritméticos. Ahora vamos a ver lo que son los operadores lógicos. ¿Ya? Operadores lógicos. Los operadores lógicos. ¿En qué consiste? Tengo una variable que se llama a. ¿Ya? Y esto tiene un valor de 2. Pero este valor 2 es una cadena. ¿No es cierto? Luego voy a declarar una variable b que va a ser 2. Pero esta variable es un entero. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? A tienen el mismo valor, o sea, vale 2, b también vale 2, pero el tipo de variable es diferente. Esta es una cadena y este es un entero. ¿No es cierto? Puedo utilizar lo que es el if. Entonces, se acordarán que es el if. A ver, la condicional. ¿Ya? En el if voy a hacer una igualdad a. Esta variable a será igual que la variable b. Pongo aquí. A es igual que la variable b. Estos dos serán iguales. Y si es igual, que me imprima un ok, digamos. Un ok. ¿Ya? Si estos dos son iguales, que me imprima ok. Si estos dos son iguales. Y en esta igualdad estamos utilizando el operador lógico de igualdad. ¿Ya? Si la variable a es igual a la variable b, que me imprima ok. Voy a actualizar. Y acá me dice ok. Miren. Ok. Me dice esto es igual que esto, me dice. Ok, me está dando. Si estas dos variables son iguales. Ahora, ¿qué pasa si pongo un igual más? Ahora ya hay 3 iguales. Pero esto no significa igualdad. Cuando hay 3 iguales significa equivalencia. Ya vamos a ver, actualizamos. Ya no me sale ok. ¿Qué quiere decir? Hace datos estaba preguntando si este 2 es igual que este 2. Entonces sí son iguales, porque este es 2 y este es 2. Pero al poner un igual más, estoy preguntando si este valor es idéntico a esto. Idéntico, ¿qué significa? Que es idéntico en el valor y idéntico en el tipo de variable. En este caso, son iguales en el valor, pero no son idénticos en el tipo de variable, porque esta es una cadena y esto es un entero. ¿Ya? ¿Se entiende, compañeros, esto? Esto es importante también. A veces mucho nos confundimos en esta parte. Cuando utilizamos igual y cuando utilizamos el idéntico. ¿Está bien? Perdón, ¿puedes repetir esa diferencia, por favor? Ya. Miren. Si yo digo A es igual que B, aquí estoy preguntando, A es igual a B. Si yo me fijo en el valor, solamente en el valor, la primera variable A tiene un valor de 2. La segunda variable B tiene un valor de 2 también. ¿Ya? Una cosa es el valor y otra cosa es la identidad. Con respecto al valor,
sí tienen el mismo valor. O sea, A vale 2, porque estoy declarando con el número 2, y B también vale 2. Entonces, si yo pregunto A es igual que B, cuando pongo dos iguales, estoy preguntando con respecto al valor. Esto es igual que esto, tienen el mismo valor. Y me va a dar OK. Si yo actualizo, me dice OK. O sea, sí. A tiene el mismo, vale 2, ¿no es cierto? B también vale 2. Tienen el mismo valor. Acá estoy preguntando si tienen el mismo valor. OK, me está imprimiendo. Pero si yo pongo un igual más, ya estoy preguntando si tienen el mismo valor y además si son idénticos. Pero cuando son idénticos, ¿qué significa? Que tienen el mismo valor y que también tienen que tener el mismo tipo de variable. Ahora aquí estamos viendo el tipo de variable. El primero es un tipo de variable de tipo cadena, texto. O sea, es un 2, pero es un 2 de tipo texto. El segundo, la segunda variable que es b, es un 2, pero de tipo numérico. ¿Ven? En equivalencia, o sea, en identidad, si son idénticos, en aquí ya no me va a aparecer el OK. ¿Por qué? Porque son de valores iguales, pero no son idénticos, porque esto es una cadena y este es un número. Una cadena no es lo mismo que un número, no son idénticos. Por eso aquí ya me sale que, o sea, ya no me imprime el OK, me da falso. Esto es idéntico a esto, estoy preguntando. Y me dice que no son idénticos. Son iguales, pero no idénticos. ¿Ya? No sé si ahora sí, compañero. Sí, 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 ahora sí. Entonces directamente no imprimiría nada, ¿no? Sí, En no ese caso, por imprimiría. ejemplo, en el, Sí, como es en el caso falso. que veo en el C, ay, Sí, correcto. Como es falso, no está imprimiendo nada, porque aquí no estoy declarando un else, digamos. Si pongo un else, por falso recién imprimiría algo, digamos. Puede imprimir no, digamos. Si en este caso me va a imprimir un no. No, ¿ven? ¿Ya? Y esto también se utiliza en JavaScript. No sé si han visto una igualdad, equivalente. ¿Ya? Ese es el detalle. ¿Ya? En valor y idénticos en el tipo de variable también. ¿Ya? Entonces aquí estamos utilizando operador lógico. ¿Ya? También podemos ver con lo que es mayor, menor, mayor igual, menor igual, distinto. ¿Cómo se hace distinto? Se coloca distinto. A es distinto de B, aquí estoy preguntando. Ok, no. ¿Son distintos? No, digamos acá. Lo guardo. Este es para el operador distinto. Acá. Ya, así es. No. ¿Ya? O sea, 2 es distinto de 2. No, no son distintos. Son iguales. 2 es equivalente a 2. Con 2 ya es equivalencia. ¿Ya? Lo de hace ratos también, no. ¿Ya? Otro que vamos a ver. Ahí vamos a ver los operadores. Seguimos. Aquí está, mira, son idénticos, o son iguales, o no son idénticos. ¿Ya? Esto con respecto a los operadores. Podemos hacer más ejercicios. Te doy dos números, ¿cuál de los dos es mayor? ¿Ve? O te doy tres números, ¿cuál de los tres es mayor? O ordenarlos, digamos, te doy tres números, cualquiera, ordenarlo de forma ascendente. Y solamente con operadores podemos ordenar los números, ¿no es cierto? Son ejercicios de 111. Te dan tres números, tienes que ordenar. Te dan dos números, hallar el mayor de los dos, ¿no es cierto? Entonces, con estos operadores de menor, mayor, igual, podemos hacer este tipo de ejercicios. A continuación vamos a ver lo que es la estructura.
En 111 habíamos visto estructura secuencial, condicional y repetitiva, ¿no es cierto? Y hemos hecho ejercicios diversos con algún lenguaje de programación, ya sea Java o Python. En este caso vamos a hacer estructura, lo mismo, secuencial, condicional y repetitiva, utilizando el lenguaje PHP. Acá tenemos unos cuantos ejemplos, ¿ya? Con el respecto de la estructura condicional, tengo dos números, hallar el mayor de los dos números. A es mayor que B. Sí, si A es mayor que B, voy a imprimir A. Por falso, voy a imprimir B. Este es un ejercicio de hallar el mayor de dos números. Otro ejercicio puede ser un saludo. Si yo te doy una hora, digamos 8, me tienes que decir buenos días. Si yo te doy 14, me tienes que decir buenas tardes. Entonces, con respecto a ese ejercicio, yo te voy a dar una hora. Entonces, hago un if, hora. Si la hora es menor o igual que 12, imprimo buenos días. Por falso, en este caso, else if, me dice por falso, voy a hacer otro if. Por falso, voy a hacer otro if. Donde diga, la hora está en este rango, o sea, es menor que 18 y es mayor que 12. Si la hora se encuentra en este rango, voy a imprimir buenas tardes. ¿Ya? Por falso, hago otro if. Si la hora es mayor que 18 horas, o sea, es más que las 6, voy a imprimir buenas noches, digamos. Este es un pequeño ejemplo nomás de cómo se utiliza la estructura condicional, el if. ¿Ya? Eso es lo importante. Si bien podemos resolver ejercicios, lo importante es cómo se utiliza el if. ¿Ya? ¿Cómo utilizamos el if? De esta manera, con un saludo, podemos hacer los días de la semana con un switch. Yo te voy a dar un día de la semana o un número puede ser. Te doy un número y quiero que me digas qué día es. Te voy a dar un número del 1 al 7. Si el número vale 1, me imprimes hoy es lunes, digamos. Si el número vale 2, hoy es martes. Eso podemos hacer. ¿Ya? Vamos a hacer estos dos ejercicios. ¿Ya? Entonces, lo voy a guardar esto. Me voy a crear otro archivo. Otro archivito. Que diga estructura.php. Ya que diga estructura.php. En aquí voy a hacer lo que es la estructura secuencial, condicional y repetitiva. ¿Ya? Y acá me estoy creando otro archivo. Ahí voy a abrir y cerrar para las etiquetas de PHP. Bien. Entonces, vamos a hacer las tres tipos de estructura. Secuencial. Vamos a hacer la estructura condicional. Y la estructura repetitiva. Ya, los tres tipos de estructura. En la secuencial, podemos decir, dado un número, hallar el área y el perímetro de un cuadrado, digamos. Son ejercicios típicos de 111. Dado un número, entonces en una variable n, te voy a dar un número, cualquier número, te puedo dar el 5, digamos. Dado un número, hallar el área de un cuadrado. En una variable área es igual. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Dado un número. Dado un lado sería. Dado el lado de un cuadrado, hallar el área y el perímetro del cuadrado. ¿No es cierto? Si te doy el lado de un cuadrado, me tienes que hallar el área y el perímetro de ese cuadrado. Y eso es una estructura secuencial. Te doy el lado de un cuadrado. O sea, el lado de un cuadrado vale 5. ¿Cuál es el área? El área es
lado por lado. Aquí puede ser, no va a ser n, va a ser lado, ¿ya? Estoy dando el lado de un cuadrado, ¿ya? ¿Cuál es el área? El área es igual al lado multiplicado por lado. ¿Lo ve? Este es el área de un cuadrado. ¿Y cuál será el perímetro de un cuadrado? Perímetro es igual a 4 veces el lado. ¿Es cierto? El área de un cuadrado es la multiplicación de lado por lado, o sea, base por altura. Pero la base y la altura es el mismo. Multiplico lado por lado. El perímetro es la suma de todos sus lados. En este caso, como lado tiene el mismo valor, como es un cuadrado, tengo que sumar lado 4 veces. Que es lo mismo que multiplicar 4 veces el lado. Si sumo 4 veces el lado, es lo mismo que podría multiplicar. O tal vez para que se entienda mejor, lado más lado, debo sumar 4 veces. ¿Es cierto? ¿Ya? El área es la multiplicación de base por altura. El perímetro es la suma de sus lados. 4 veces. ¿Ya? Y simplemente me toca imprimir. Con eco voy a imprimir el área. Luego voy a imprimir el perímetro. Perímetro. Estoy imprimiendo área y el perímetro. Bien, aquí ya no va a ser operadores, va a ser estructura. Estructura.php. ¿Ya? Bien, aquí miren. El lado me dice que es 25 y el perímetro es 20. ¿Ya? Entonces aquí puedo poner, inclusive puedo poner área y lo concateno, ¿no es cierto? Luego perímetro. Y lo concateno. ¿Ya? Pongo área, lo concateno. Perímetro, lo concateno. Lo actualizo. Área 25. Perímetro 20. ¿No es cierto? Esta es una estructura de tipo secuencial. Esto tiene un diagrama de flujo, ¿no es cierto? Inicio, entrada de datos, proceso, salida. ¿Ya? Otro ejercicio condicional es, vamos a hacer hallar el mayor de dos números, por decir. ¿Ya? Hallar el mayor de dos números. ¿Ya? Si me da dos números, digamos, n1 vale 12 y n2 vale 5. ¿Cuál es el mayor? Un simple if hago, pregunto. Si n1 es mayor que n2, ¿es cierto? Por verdad, aquí puedo imprimir n1. Por falso, puedo imprimir n2. n2. ¿Ya? En estructura secuencial ya hemos visto. Estructura condicional estamos viendo el mayor de dos números. Será n1 o n2. En este caso es n1, ¿no ve? Hacemos coser y aquí nos imprime el número 12, el mayor de dos números. Ahora vamos a ver cómo funciona el switch y el case. Te doy un número, dado un número del 1 al 7, mostrar el día de la semana. ¿Ya? ¿Cómo funciona el case? Break. ¿Ya? Valor.
Si nos vamos acá, podemos ver cómo funciona. Miren, hay el switches. Switch, te doy un valor y me muestra el case. Ya, en este caso el día. El switch, aquí está, mira. Te voy a dar un número. N es igual a, puede ser cualquier número, digamos va a ser el 2, ¿ya? Y acá pregunta por la variable, por n, ¿ven? Acá, el día. Y acá hacemos las preguntas. Case, si este n vale 1, si vale 1, imprimime que es lunes, digamos, ¿no es cierto? Si este vale 1, imprimime lunes. Y lo mismo vamos a copiar, ¿ya? Si vale 2, me imprimes martes, ¿no es cierto? Si vale 3, me imprimes miércoles. ¿Ya? Vamos a ir hasta ahí, hasta miércoles. ¿Ya? Según el valor que yo ponga aquí, va a buscar. Si este valor vale 1, imprimime lunes. Si este valor vale 2, imprimime martes. Si este valor vale 3, imprime miércoles. Si este valor no vale ninguno de estos, no vale ni 1, ni 2, ni 3, puedo poner 10, digamos. Entonces, default, debo poner ingresar un número del 1 al 7, digamos. ¿Ya? ¿Cómo funciona el switch? Te voy a dar un número o cualquier valor. Voy a evaluar ese número. Si ese número vale 1, imprimímelo lunes. Si vale 2, imprimime martes. Si vale 3, imprimime miércoles. Si este número no vale ni 1, ni 2, ni 3, cualquier otro número, puede ser 10, default, voy a imprimir un mensaje que me diga ingresa un número del 1 al 7. ¿Ya? En este caso estoy poniendo el 2. ¿No ve? Entonces me debe imprimir martes. ¿Ya? Si yo actualizo, aquí me imprime martes. ¿Ven? Si yo pongo 3, lo guardo, me debe imprimir miércoles. Solo tengo hasta el miércoles, ¿no ve? Si yo pongo 10, digamos, no tengo el número 10, entonces me debe imprimir este texto por defecto. Ingresar un número del 1 al 7. ¿Ya ves? De esta forma se utiliza el switch. Es casi similar al if, si se dan cuenta. Esto lo podemos resolver con el if, haciendo varias consultas, ¿no ve? Este número es igual a esto, no, por falso, es igual a esto, no, es igual a esto, no. Entonces, para evitar eso, está el switch. ¿Ya? Este es un pequeño ejemplo nomás. Si te doy un número, ¿qué valor tiene ese número? Eso también lo han visto en algún lenguaje de programación, ya sea Python o Java. Pero en este caso lo estamos viendo con PHP. Cómo funciona con PHP. ¿Ya? Y finalmente tenemos la estructura repetitiva. En la estructura repetitiva hemos visto for, while y el do while. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver. Lo importante es la sintaxis. En la estructura repetitiva tenemos aquí el while. Te doy un número, hacemos el while. Si este número es menor o igual que 10, se va a imprimir este número. Y este número va a ir incrementando. Y esto va a incrementar hasta que sea 10. Llega a 11, se va a salir del while. ¿No es cierto? También tenemos el do while. ¿Lo ve? Que lo han visto en 111. Bueno, lo hemos visto, ¿no es cierto? Te doy un número. Antes de preguntar, hago una operación. Este número es igual. Voy a incrementar de 2 en 2. Incremento y pregunto. ¿Es menor o igual que esto? La condición, ¿es cierto?
Si se cumple esta condición, se sale de while. Si no, sigue volviendo aquí. ¿Ya? Y lo que más habíamos visto es el for. Esta es la variable de inicio, la condición, y es menor o igual que 10, y el incremento. ¿No es cierto? Y aquí mostramos el i, digamos. El while, do while y el for. ¿Ya? Entonces con esto ya hemos visto lo que es la estructura. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con el for. ¿Ya? El while y el do while les voy a pasar esta presentación también. Y ustedes lo van a poder ver cómo funciona. ¿Ya? Vamos a hacer uno con el for. Miren, pongo for y automáticamente me aparece todo lo que es la sintaxis. Y vale 0, y es menor o igual que 5, y más. Voy a imprimir lo que es el i, ¿cierto? Y lo voy a concatenar para que sea un salto de línea con una etiqueta br. Esta es una etiqueta html. Voy a mostrar el i y luego se va a ejecutar esto que es un salto de línea. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí imprimo, me imprime el 1, 2, 3 y hasta el 4. ¿Por qué? Porque estoy iniciando en 0. Si es que estuviera iniciando en 1, aquí ya tendría que poner igual, ¿no ve? Aquí está el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Aquí está el 1. Entonces, en base a esta estructura ya podemos hacer ejercicios. Habíamos visto varios ejercicios con el for. Ejercicios secuencial, ejercicios sumatorias, ¿no es cierto? Pero si conocemos la sintaxis podemos hacer esos ejercicios. Ya, entonces están viendo, como hemos podido ver hasta aquí, hemos llegado a lo que es a la estructura. Ya. La siguiente clase vamos a entrar lo que es a vectores. Vamos a ver formularios. Cómo enviar un formulario. Digamos, aquí me puedo crear un formulario. Lleno todos los datos. Y ese formulario que me envíe a un archivo PHP. Y en ese archivo yo lo voy a manejar esos datos. Y esos datos lo puedo almacenar en una base de datos. ¿Ya? ¿Sí? Eso vamos a ver. Cómo hacer vectores. Luego vamos a ver lo que son formularios. Vamos a llenar un formulario. Al momento de presionar enviar, todos los datos de ese formulario lo vamos a enviar a un archivo PHP. Y con esos datos ya nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Y una de las cosas es almacenar en una base de datos. ¿Ya? Y luego vamos a ver lo que es la programación orientada a objetos. Vamos a ver lo que son los objetos, qué son las clases, herencias. Eso vamos a ver. ¿Ya? Unas 2 clases más. Después de eso vamos a hacer un CRUD solo con PHP. ¿Ya? Por eso es importante que no se pierdan, chicos. La siguiente clase vamos a hacer un CRUD puro PHP. Cómo guardar un dato en una base de datos. Cómo modificar, cómo eliminar datos. ¿Ya? Todavía no estamos entrando a Laravel. ¿Ya? Pero como verán, si tienen estas nociones básicas de PHP, Laravel se les va a hacer un poco más fácil. ¿Ya? Porque si entramos directo a Laravel, vamos a ver estas cosas, pero nos vamos a preguntar, pero ¿para qué sirve esto? ¿Cómo declaro una variable? ¿Cómo hago un switch? ¿Cómo hago un for? ¿Ya? El video lo voy a subir al canal de YouTube y les voy a pasar el enlace. No sé si tiene alguna pregunta, consulta. Bien, entonces nos vemos el día miércoles. Vamos a hacer vectores, formularios y vamos a hacer programación orientada a objetos. Luego vamos a ver base de datos. ¿Ya? Y la próxima yo creo que vamos a entrar directo a lo que es a Laravel. ¿Ya? Entonces estos días instalen estos programas, lo que es Laragon, Visual Studio Code y Workbench. Por lo menos estos tres, ya tenganlo instalado. Bien, entonces sin más que decirles, nos vemos la siguiente clase.
Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.